Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la transmisión de Upsolving de los problemas de la segunda semana. Para esta semana teníamos preparado 4 problemas, como lo vamos a hacer a lo largo del curso, siempre serán 4 problemas semanales. Y entonces el primer problema se llamaba problemas en la DTITC. El problema consistía, bueno, pues te daban como una descripción, pero a grandes rasgos tú lo único que tenías que hacer era escribir este texto. Bienvenidos al glorioso Instituto Técnico Central. El problema, si ustedes se dan cuenta, era parecido al de Hola Mundo, el de la primera semana. Ustedes solo tenían que escribirlo de la misma forma en la que se recibía. En su mayoría, la mayoría de gente no tuvo problema al desarrollarlo, pero sí hubo un código eh, que tuvo un inconveniente. Bien, el código era el siguiente. Él lo que hacía era que pues, declaraba la librería, como usaba Cout, usó el using namespace std, pero al momento de hacer el Cout colocó una tilde en la E. Si ustedes analizan bien el ejemplo, se dan cuenta que es sin tildes. Y ya, era solo eso. Pues puede ser un error un poco tonto, pero yo les recomiendo siempre que tengan este tipo de problemas en los que ustedes tienen que mostrar una salida larga, copien la salida y péguenla, siempre, porque normalmente si llega a haber errores, no sea por su lógica, sino por la forma en la que lo escribieron. Entonces, para eso ustedes les dan los ejemplos, para que ustedes los copien y los peguen. En este caso, si nosotros le damos acá Submit, yo creería que ya estaría bien. Sí, el único problema ahí era la tilde en la E. Y ya. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema se llamaba el Camino de Miguel. Bien, el Camino de Miguel decía que eh, pues ustedes tenían que leer una frase. Como era una frase, era distinta a una palabra. Y lo que tenían que hacer era mostrar cómo salía esto. Acá el tema, pues yo hice este problema, pero pues el tema aquí es que solo hay un caso, y es este, el caso del ejemplo. Así que no hay problema en la forma en la que ustedes lean esto. De hecho, creo que ustedes pueden no leer la entrada y solo mostrar la salida y el problema está bien. Pero ya que ustedes se ponen a leer la entrada, se van a dar cuenta que ustedes no tienen que hacer, bueno, tienen que hacer algo especial, porque es una frase, no una palabra. Y en C++ pasa que si ustedes ponen espacios en los strings, no los lee normalmente con los ints. Entonces lo que ustedes deben hacer, ya que se pusieron a leer la entrada, tienen que usar getLine Entonces, por ejemplo, el siguiente código. El código fue el siguiente. Entonces, bueno, declaró la librería. Yo siempre les recomendaré, a pesar de que el stream está bien, yo siempre les recomendaré usar el bits std_c++.h por cuestión de simplicidad. Esta librería las almacena todas, entonces ustedes no tienen que memorizarse todas las librerías y ya van a la segura cada que escriben este tipo de librería. Usó Outs, entonces puso el using namespace std, declaró un string que se llamaba x, pero al momento de leerlo lo leí yo así. ¿Qué pasa? Si la entrada es si la entrada es esta, le vamos acá a copiar, pegar. Cuando ustedes leen un string de esta forma, lo que hace el compilador es que lee solo la primera palabra. Apenas ustedes se paran con espacio, ya suponen que eso es otra entrada distinta. De hecho, si yo llegase acá a poner como coutx, coutx, se van a dar cuenta que lo que escribe no es toda la frase, sino que escribe es la primera palabra. Digamos que si yo lo doy acá en run y yo llego a escribir esto, training is the only way. El código lo que va a hacer es que solo va a leer training. Recuerden que en la segunda línea yo escribí lo que leyó la palabra string. La palabra string solo leyó training. El resto no lo leyó, porque como es una frase, cada que está separada con espacios, hay una forma específica de leerlos. Y la forma de leerlos es con getLine sein x. Sein, sin la sein x. Si yo llego acá a poner out, he leído los puntos x en line. Se van a dar cuenta que sí. Entonces digamos que pongamos este código. La entrada sea, esta es una entrada con espacios. Con el getLine se la lee completa. ¿Sí? Entonces, pues ya que se predispusieron a leerlo, traten de leerlo de la forma correcta. La forma correcta es con el getLine sein. Pero lo que les digo, como este problema solo tenía un ejemplo,
A ellos no les importa la forma en la que ustedes leen, sino que les importa la forma en la que ustedes muestran. Y ustedes solo tenían que mostrar ese mensaje de salida, entonces no había problema si leían. De hecho, hubo un código que no leyó, no hizo ninguna entrada, solo mostró una salida, y de hecho el código servía. Pero pues por eso les digo, si ustedes están predispuestos a tener que leer, pues traten de leer con getLine saying si es una frase. ¿Listo? Otro código que también pudimos analizar fue el siguiente. Lo mismo, usó el include. Yo les recomiendo siempre usar, aunque eso está bien, yo se les recomiendo siempre usar bits, st, c++.h, porque las almacena todas. Listo, usó el using namespace, usó el inmain, creó un string, y ya que pues usaron el st de c++, este st es innecesario, que ya está. Y miren lo que pasó acá. Hizo una comparación. Esto de los condicionales todavía no lo hemos visto, pero acá lo que hizo fue comparar si el string este tenía esta entrada. ¿Sí? Como nosotros usamos sein, el sein normal solo lee la primera palabra. Y esa es una frase. Para leer frases se usa el getLine. Entonces tú pones getLine. Lo que vas a hacer es vas a leer, entonces pones sein y pones el nombre de la variable. ¿Sí? Acá lo que pasa es que como está haciendo la comparación de que la entrada sí sea la misma, pero usted solo es un sein, acá lo que está haciendo es que x posiblemente sea igual a 0 training. Y entonces si x es solo igual a training, esta condicional no se va a cumplir y por lo tanto nunca va a mostrar esto. ¿Sí? Entonces ese es el problema de no usar getLine sein. Acá todo se arregla si tú solo pones, si tú cambias esto. Si tú pones acá getLine sein x y ya. El condicional es innecesario. Entonces, pues acá es como esto y esto. Pero ya que pusiste el condicional, pues probémoslo así. Entonces, control C. Y enviémoslo. Démosle en run. Listo. Y cuando le damos submit, si hoy en el caso de ejemplo va a dar bien todas las entradas, porque solo es una entrada. Y es el caso de ejemplo. Entonces, bien, ahí está bien. Otro código para este problema, este es el último código que vamos a analizar, es el siguiente. Bueno, declaro este uStream, bueno, pero pueden usar el bits st más. Yo les recomiendo siempre usarlo. Porque es una librería que las mantiene todas. Entonces, tal vez al inicio, como estos son solo entradas y salidas, no hay problema. Pero va a llegar un punto en nuestro curso en que necesitamos avanzar y no solo necesitamos el IOStream. Entonces, por eso es mejor que ustedes empiecen a usar este bits st2.h. Esa las guarda todas. Es una librería que guarda todas las librerías posibles. Y entre ellas, obviamente, está el IOStream. Entonces, bien, usé el using namespace, declaró un string llamado frase, usó getLine saying frase, o sea que hasta este punto lo hizo bien, porque pues usé getLine saying, entonces sí está leyendo bien. Pero resulta que escribió la frase. Si ustedes escriben esta frase, lo que están haciendo acá es que están escribiendo la entrada. Y recuerden que ustedes solo como salida tienen que mostrar la traducción de lo que es la entrada. Entonces solo tienen que escribir, entrenar la única forma la única manera es de mejorar aquí. Y ustedes acá lo que hicieron fue escribir primero lo que leyeron en la frase y después esto. Es decir que por ejemplo yo dijera como un ejemplo fuese, no sé, esto se va a volver a mostrar en consola. Ustedes solo tenían que escribir cómo salía, entrenar la única manera de mejorar aquí. Entonces, si se dan cuenta, nosotros compilamos este caso, va a volver a mostrar lo mismo. Vuelve a mostrar la misma frase y vuelve después a mostrar entrenar la única manera de entrenar acá. Como el juez virtual solo está esperando que ustedes den cómo salía esto, entrenar la única manera de mejorar aquí, les va a decir que la respuesta es incorrecta. La forma de mejorarlo es fácil, si tú quitas esto o lo comentas y ya. El problema está bastante bien, de hecho. Pero pues sí vi que muchas personas usaron solo el sein y no usaron el getLine sein. Si van a leer frases, usen getLine sein. Entonces si le damos en run, dice que sirve para el ejemplo y como solo es el ejemplo, posiblemente sirva para todo. Bien, perfecto. Vamos al siguiente problema, el problema de restando con Diego. Bien, este problema me pareció bastante interesante. Nosotros, previo a este curso, nosotros en el 2019 habíamos desarrollado un curso similar. E hicimos un problema similar a este y nos dimos cuenta que mucha gente fallaba.
Este problema me parece bastante bueno y es supremamente interesante para que ustedes vayan aprendiendo a leer en programación competitiva. ¿Qué es lo que pasa? El problema es bastante simple. Uno normalmente dice como, pues muy fácil, yo leo tres números y tengo que mostrar la resta de esos tres números. Supremamente simple, ¿no? Pero el tema acá consiste en leer bien y leer los límites. Cuando tú te metes en programación competitiva tienes que leer todo, inclusive los límites. Si tú leías los límites te das cuenta que todos los números estaban entre 0 y 10 a la 18. ¿Sí? Y ahí pasa algo muy importante, que mucha gente no se dio cuenta y que falló en eso. Entonces es bastante simple, ¿no? Lees tres números, muestra la salida de esos tres números. Pero resulta que, como son números entre 0 y 10 a la 18, no caben en un entero. Recuerden que, recuerden que los enteros almacenan a lo máximo hasta 11 dígitos. 10 a la 18 son 19 dígitos. Entonces es demasiado grande. Que si tú lo almacenas en un entero se desborda. Bueno, ya les mostraré exactamente qué es lo que pasó. Entonces, aunque el problema era bastante simple, solo mostrar la resta de tres números, nosotros hicimos 50 casos para este ejemplo, para este problema, y los primeros 7 casos eran números pequeños y el resto eran un número extremadamente grande, que era 10 a la 18, y dos números pequeños. Si tu número es extremadamente grande le restas dos números pequeños, el resultado te va a quedar un número extremadamente grande. Y si tú lo almacenabas en un entero, te iba a pasar que se te iba a desbordar. Entonces posiblemente te iba a dar la respuesta mal. Y así en el resto, desde el octavo hasta el caso 50 les iba a dar mal. Por eso es que a la mayoría les dio 14% de porcentaje. Solo tuvieron bien los primeros 7 ejemplos, los primeros 7 casos. Entonces, bien, analicemos qué es exactamente lo que ustedes debían hacer. Empecemos con este código que me parece bastante simple. Use el IOStream. Bueno, pues recuerden que pueden usar también el bits raya stds++.h, que es la librería que lo almacena todo. Use el using namespace std, pero acá es lo que les digo. La capacidad de los tipos de datos es supremamente importante. Los enteros, los int, almacenan entre, o sea, si tú declaras como para un x y un int x, los int almacenan entre menos 2 por 10 a la 9, si no estoy mal, hasta 2 por 10 a la 9. 2 por 10 a la 9. Más o menos, un valor aproximado es ese. Es decir, que si tú tienes un número, si tienes un número mayor a ese, lo debes guardar en longs, o inclusive en longs, pero pues es mejor tenerlos en longs. Entonces, en vez de declarar un int, tú lo que haces es que declaras un long. Y un long se almacena hasta 10 a la 18. Creo que la capacidad del long es como 10 a la 30, si no estoy mal. Entonces sería como algo así. Si no estoy mal, es algo así. Entonces es como en unos 10 a la 30. Bueno, más allá de las capacidades, lo que yo quería que ustedes supieran es que si son números muy grandes que exceden, o inclusive si son iguales a la 10 a la 9, lo mejor que ustedes pueden hacer es declararlo como long. Entonces tú declaras long x. Ya aseguro que ese x va a estar entre menos 10 a la 30 a 10 a la 30. Este código estaba bastante bien, porque de hecho no había que hacer gran cosa. Bueno, esta variable men nunca la utilizó, entonces creo que no es necesaria. Pero pues hizo eso, declaró tres enteros, los leyó y los restó. Pero como los enteros son largos, no los puedes almacenar en un int, los debes almacenar en un long. Y ya, ese era el único inconveniente que ustedes tenían. La mayoría de ustedes solo tuvieron ese inconveniente. Lo almacenaban en int y en int no les iba a quedar. Entonces si yo lo pegaba en long, le daba run, posiblemente el caso de ejemplo funcionaba. Y le daba submit. Pasaba que si les iba a dar bien, ¿cierto? Sí, ahí les da bien. Pero si ustedes lo declaraban como un int, les iba a dar posiblemente 14 puntos. Bueno, si lo de acá en run, posiblemente para el primer caso, que es el caso de ejemplo, obviamente va a servir porque son números pequeños. Pero lo que les digo, nosotros desde el caso de 8 hasta el caso 50, lo que hicimos fue poner 10 a la 18 y restarle dos números pequeños. Al final, si tú le restas a un número muy grande dos números pequeños, el número sigue siendo muy grande. Y si lo almacenas en un entero, el entero se desborda. Entonces, por ejemplo, si yo declarara acá un int, ¿cierto? Eso como un int. Y supongan este caso, supongan esto.
Yo le doy acá en run y digo que el primer número sea 10 a la 18. Entonces 10 a la 18. Sí, 10 a la 18. Los tengo como int, es decir, que se va a desbordar. Y después le resto 0. Bueno, de hecho no se dejó leer, porque como el número ya es muy grande, ya el problema se crashea. Y dice, ¿esto qué es? Y muestra cómo salía un número extraño. Ese número es de desbordamiento. Normalmente también suele estar en negativos. Es porque el problema no te sirvió. Pero si tú lo declaras como un long long, todo cambia. Si le das a can run y declaras un número 10 a la 18, un 0 y otro 0, ahí el número sí te va a dar. ¿Sí? Es el tipo de datos y la forma de guardar, almacenar información en esos datos. Si ustedes corrían esto con enteros, les iba a pasar que solo les iba a dar 14 puntos. Y a la mayoría de ustedes solo les dio 14 puntos. Pero no porque el problema estuviese mal, no es porque hubiésemos hecho mal los casos, es porque la mayoría de casos que hicimos fue con un número que era 10 a la 18 y el resto eran supremamente pequeños. ¿Sí? Entonces eso pasa. Otro problema que vi fue el siguiente. Bueno, otro código que vi fue el siguiente. Este código me pareció interesante. Este código me pareció interesante por la forma en la que lo hacía. Entonces, uso un IOStream. Recuerden que acá pueden usar un bits, se llama más.h. Les recomiendo, es mejor que lo hagan así porque es una librería que las almacena todas. Uso C iniciados, entonces esto using namespace es necesario. Y después declaro enteros. Entonces ya saben que los enteros no sirven porque son números muy grandes, entonces eso tiene que ser long long. Long long, long long, long long y long long. Y después lo leyó. Pero lo que me pareció interesante fue esto. Acá hizo un condicional y comprobó que si estuviesen sirviendo los límites. En programación competitiva no es necesario esto. Si a ti te dicen que el número va a estar entre 0 y 10 a la 18, ten por seguro que siempre va a ser así. Este condicional es innecesario. Porque acá lo que estás diciendo es que si el primer número que leí está entre 0 y 10 a la 18, y el segundo también, y el tercero también, entonces entremos. Es innecesario. Y acá lo que estás diciendo es que si el primer número es mayor o igual a la resta de los otros dos números, a la suma de los otros dos números, entonces entremos. Ahí en el problema te decían en los límites, en estos límites te lo decían. No te preocupes, ten seguro que va a estar entre 0 y 10 a la 18. Y no te preocupes que el número A siempre va a ser mayor o igual a B más C. No tienes que hacer comprobaciones de esto. Los límites están hechos para que tú sepas que vas a leer exactamente eso. Entonces este condicional es innecesario. Este condicional también es innecesario. Tú solo tenías que leer los números y mostrar la resta. ¿Sí? Entonces este número, dices que hay otro long long num que va a ser igual a la resta del número 1 menos el número 2 menos el número 3. ¿Sí? Listo, súper fácil. Ahí sí te va a quedar. Pues de hecho con condicionales te quedaba. El problema que tenías era que los tenías con long long. Pero esos condicionales son inútiles porque ya tú sabes que en los límites te dicen que va a estar entre 0 y 10 a la 18. Que el número A va a ser mayor o igual al número B más C. Entonces no es necesario hacer esos condicionales. Si tú acá copias esto y lo pegas, le hacen run y le hacen submit, te va a decir que posiblemente el código esté bien. Posiblemente el código esté bien. Sí, el código estaba bien. Entonces, si nosotros miramos cuál fue el envío que hicimos, fue este mismo. Bueno, son 50 casos y acá están tu código. Si lo declarabas con entero, esto era lo que te pasaba, te quedaba parcialmente aceptado. Pero era porque los primeros 7 ejemplos eran fáciles, eran números pequeños y después el resto eran números grandes. Entonces a ti se te desbordaba. Pero pues si lo declarabas como long long, te quedaba bien. Acá lo declaraste como entero, 14 puntos. Si lo declarabas como long long, te va a dar bien. Listo, ese era el problema C. Vamos al último problema. El último problema era inscribiéndose en la ITITC. Bien, el problema de inscribiéndose en la ITITC era que tú tenías que leer un primer nombre, un primer apellido, un nivel de programación del estudiante y un ID. Y tú lo que tenías que hacer era escribirlo en otro orden. Entonces primero escribías el nivel de programación del estudiante, el ID, el primer nombre y el primer apellido. ¿Sí? Es decir, que esos son casos distintos, ¿no? Cada cuadrito dentro de la entrada es un caso distinto. Es un caso distinto a este es un caso distinto a este. Para este caso el nombre es Miguel, el apellido es Sáenz, es avanzado y después es OCC. ¿Sí? Entonces tú lo que tenías que escribir era escribirlo, pero en orden distinto. Primero escribías avanzado, después el ID,
el nombre y el apellido. Supremamente fácil. Acá lo que queríamos mirar era que ustedes leyeran y que mostraran de la misma forma en la que se les pidió. Ustedes tenían que leerlo y cada que leían, cada variable era una variable distinta. Esto era un string que se tenía que guardar como nombre, no sé. Este era un string también, este también era otro string, este también era otro string. En total eran 4 variables de tipo string y ustedes lo único que tenían que mostrar eran esas variables en desorden, en el orden que les pedían, en un orden distinto a este. Acá tenían que mostrar primero el nivel, después el ID, el primer nombre y el primer apellido. Entonces hubo 3 códigos que me parecieron interesantes para analizar. Uno de ellos era este. Acá pasó algo y era lo que yo les había mencionado en en la sesión de upselling de la primera semana. Los jueces virtuales no les interesa su formalismo. A ellos no les importa que ustedes escriban, ingrese su nombre, ingrese su apellido, ingrese el nivel de programación. No, ustedes solo lean. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los jueces virtuales, cada que ustedes hacen un seout, es como si ustedes estuvieran mostrando una respuesta. Y ellos toman lo que ustedes ponen en el seout como la respuesta. Ellos suponen que tu respuesta va a ser ingrese su nombre, que tu respuesta va a ser ingrese su apellido, que tu respuesta va a ser ingrese su nivel de programación. Y no es así, tu respuesta es la que está acá abajo. Entonces, por eso les digo que al juez virtual no les importa el formalismo. Ustedes no escriban esto antes de leer, solo lean. Entonces, leen, borramos esta y leemos, solo leemos. Borramos esta y leemos. Borramos esta y leemos. Y borramos la otra. Listo, entonces ahí vamos bien. Leemos, tú declaraste un entero auxiliar, que supongo que después de que leías ponías auxiliar en 1, y entonces si el auxiliar era 1, entonces mostrabas esto, el auxiliar no es necesario. Esta variable no es necesaria, solo tenías que leer y mostrar. Entonces, no, ahí está bien. Y listo, ahora sí tu código está bien. Tu código en sí estaba bien, la lógica de tu código está bien, pero pasa lo que les dije del formalismo. A los jueces virtuales no les interesa que ustedes escriban, hola, por favor escribe el primer nombre, por favor escribe el segundo nombre, el apellido y así. No, solo escriban la salida. Y cada que ustedes van a hacer un seout, el seout tiene que ser la respuesta al problema que les están dando. Entonces, si ustedes escriben como, hola, por favor escribe el primer nombre, el juez virtual no interpreta eso. Él supone que esa frase, hola, por favor escribe el primer nombre, es la salida. Y obviamente no lo es. Ustedes están haciendo eso de formalismo tratando de leer la variable. Entonces, si nosotros copiamos esto y lo pegamos, ya el código te va a quedar bien. Entonces, iniciamos más 20, damos en run y submit. Bien. Otro código que me pareció interesante fue el siguiente. Bueno, este código, pues no sé, la persona quiso ser astuta y no, acá no funciona esto. Ustedes tienen que leer, siempre tienen que leer entradas. Este es un caso de ejemplo, es el caso de ejemplo de acá, del primer ejemplo. El primer ejemplo era este es el primer caso. Pero hay más casos, está este caso, y si no estoy mal, habían 8 casos más. En total creo que hicimos, espera, miro. En total hicimos solo 7 casos, hicimos 7 casos en general, y dentro de esos casos, los primeros 2 eran los casos de ejemplo. Ustedes tenían que leer las entradas, ustedes tenían que leer el nombre, tenían que leer el apellido, tenían que leer el nivel y tenían que leer el ID. Esta persona lo que hizo acá fue que solo hizo un código para el primer ejemplo, ¿sí? Entonces obviamente el código les va a quedar bien. Y obviamente a ustedes, como dentro de los casos de salida nosotros teníamos este caso, a esta persona le dio un porcentaje de 14%, si no estoy mal. Pero ustedes tienen que hacer algoritmos óptimos, algoritmos que funcionen para todo. Si esa persona se pone a analizar su envío, se van a dar cuenta que nosotros le descalificamos el envío. Ese envío está en 0, porque se los descalificamos. Esa persona no lo hizo para el problema en sí, solo lo hizo para un caso de ejemplo. Y está mal, tienes que hacerlo para todo. Entonces la forma de corregirlo pues, es bastante sencilla. En vez de declararlo solo para un caso, pues lo corriges y lees. Entonces, acá la forma de corregirlo es leyendo. Pones acá un sein y lees esas variables. Entonces, declaraste un primer nombre, pues la lees. Declaraste un primer apellido, pues lo lees. El nivel de programación y el ID. Y ya, tienes que leer. Porque si tú haces un problema solo para un caso o para ciertos casos y no los haces para todos, nosotros te los vamos a descalificar. Porque, no sé, a lo mejor quisiste ser astuto y robar puntos de alguna forma. Pero eso no es una forma correcta de robar puntos. Esto no,
Tú solo estás haciendo un caso para un ejemplo, está mal. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, nosotros no solo miramos si lo enviaron o no, nosotros miramos los códigos que enviaron y si pasan este tipo de cosas, nosotros los descalificamos. Entonces, bueno, les descalificamos el envío y de hecho ustedes pueden seguir enviando. Esa persona si quiere puede volverlo a enviar y posiblemente nosotros se lo aceptemos. Ah, bueno, acá tuve un error y es que acá se leía el primer apellido. Yo leí el nombre dos veces, el primer nombre. Entonces acá lees el primer apellido y ya. Entonces si copias ese código, ahora sí, y lo pegas, le hacen run, te va a decir que está bien. Cuando le das submit te va a quedar bien. Ahí sí te va a quedar bien para todos los problemas. Este es un problema del tipo que si te sale bien el ejemplo, te va a salir bien todo. Entonces, pues se los menciono, pues fue un caso que vimos. Nosotros siempre vamos a ver sus códigos. De hecho, nuestra tarea es analizar sus códigos para tratar de ayudarlos a mejorar. Y si nosotros vemos este tipo de casos en los que solo envían una solución para un ejemplo, o vemos que ustedes se copian códigos, pues esas cosas nosotros se los vamos a descalificar, se los vamos a descalificar en envíos. Entonces traten de generar códigos correctos, porque pues vamos a estar siempre pendientes de los códigos que ustedes envían. Otro código fue el siguiente. Acá lo que pasó es que no lo mostró en el orden. Eh, sí, o sea, tenías que escribir como, tenías que leer el primer nombre, primer apellido, el nivel y después el código, sí, o el ID. Entonces le dice, para A va a ser el primer nombre, ¿listo? B va a ser el primer apellido, C va a ser el nivel y D va a ser el ID, ¿cierto? Entonces tú leías eso bien, pero al momento de mostrarlo no lo mostraste bien. Recuerda que debes mostrar el nivel, o sea que el nivel, acá si lo hiciste bien, tienes que mostrar primero el nivel. El nivel, sí, el nivel, tienes que mostrar primero el nivel. Entonces si vas a mostrar el nivel, tú la guardaste en la variable D. Entonces el nivel en la variable C, perdón, el nivel es el C. Después tienes que mostrar el ID. El ID. El ID en este caso es la variable D. Entonces muestras la variable D. Después tienes que mostrar el primer nombre. Y tú la guardaste como A. Entonces acá en vez de poder poner B, pones A. Y el primer apellido. Guido es B. ¿Cierto? Porque tú lo escribiste así. ¿Sí? Y ya, acá el código te queda bien. Pues yo una cosa que les recomiendo siempre es que traten de ser coherentes y traten de tener orden dentro de su código. Obviamente, pues como ustedes en programación competitiva, por lo menos en bachillerato solo están programando para ustedes, pues ustedes mismos saben qué es cada variable. Sí, pero para no perderse, yo lo que les recomiendo es que póngale de nombre a las variables algo que ustedes sepan relacionarlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a leer un nombre, pues entonces pongan acá nombre, no sé. Si van a leer un apellido, pues pongan acá apellido. Sí, como que póngale un orden del que ustedes se acuerden. Entonces acá pongan nivel y acá pongan ID. Y ya, y entonces cuando ustedes vayan a leer, entonces acá leen nombre, apellido. Sí, y ahí ya están seguros de que no se van a confundir. A esta persona lo que le pasó fue que se confundió. Entonces después cuando fue a mostrarlo, no tenía bien claro qué variable almacenaba aquello, entonces se confundió. Recuerden que estas cuatro líneas ustedes las pueden resumir en una sola y es la de concatenar. Entonces ustedes pueden poner acá nombre, apellido, nivel y ID. ¿Sí? Y al momento de escribir tienen que escribirse out, nivel, backslash n, salto de línea, nivel, el ID, después backslash n, el primer nombre, después backslash n, el primer apellido. ¿Sí? Entonces resumen todas estas líneas en una sola. Y ya, posiblemente este código sí esté bien. Si nosotros copiamos este código y lo enviamos, pues miramos a ver. Si le damos acá en run, posiblemente esté bien. Y si le damos en submit, les va a decir que
El problema sí está bien. Listo. Entonces, bien, eso fue Upsolving de la segunda semana. Al final de esta semana, el ranking quedó de la siguiente manera. Para primer nivel, estas son las personas que están en el tope. Bueno, nosotros editamos la forma de calificar. Si ustedes envían el problema dentro del lapso de tiempo y le obtienen un buen puntaje, van a obtener un 5 de puntos de puntaje. Si lo envían y tienen problemas, por ejemplo, a Andrea Carot le pasó que en el problema C, de restando con Diego, lo declaró con enteros y entonces no le sirvió, solo le dio parcialmente correcto. Si ustedes envían una opción que les da parcialmente correcto, dentro de la semana que tienen que hacer el envío les vamos a poner un 3. Sí, a Carla también le pasó lo mismo. Y entonces decidimos calificarlos. Bueno, ese fue el primer nivel, ese fue el segundo nivel, el nivel superior, y este es el pregoy de las chicas que hasta el momento han hecho envíos. Estas chicas no sé por qué no han hecho envíos, tampoco me han escrito como para preguntarme, entonces supongo que no están pendientes del curso. Pero bueno, recuerden que pueden hacer upsolving. El upsolving es bastante útil. Por ejemplo, si Andrea Carot quisiera hacer upsolving del error que le quedó mal, nosotros eso se lo podemos editar. Y si ustedes hicieron envíos dentro de la semana, envíos válidos que robaron puntos, acá nosotros se lo podemos cambiar por un 4. Si el código le queda bien, recuerden que en upsolving el código les tiene que quedar bien. Si el código le queda bien, eso se lo podemos cambiar por un 4. Que pues puede ser solo una unidad, pero van a darse cuenta que a lo largo del curso esos puntos valen oro. Y si ustedes no lo hacen ya como sección de upsolving, por ejemplo, no sé, si Alma llegase a enviar esto, nosotros se lo calificamos sobre 2. Tienen que hacer el envío correcto y en caso de llegar a hacerlo bien, pues nosotros le pondríamos un 2. Un 2, un 2 y un 2. ¿Sí? Eso por si van a hacer upsolving. Recuerden que si van a hacer upsolving, tienen que escribirme a mí. Como, no, mira aquí hice upsolving del tal problema, por favor revísalo para yo analizar bien el código, mira que no se copiaron y poderles poner el puntaje que ustedes se merecen. Y bien, hasta ahora sí va el ranking. Bien, esta va a ser la última semana del tema de entradas y salidas. Los problemas son muy similares a los que han hecho a lo largo de este curso. Pero pues como es la última semana de entradas y salidas, posiblemente para la otra semana que viene nosotros les subamos un video explicando el siguiente tema, que es el de condicionales, y también les dejamos 4 problemas de la semana. Bien, esos problemas son similares, realmente son casi que los mismos. Este problema de creando certificados, pues ustedes pueden leer el enunciado, pero se resume en que ustedes tienen que leer un nombre y después tienen que mostrar cómo salía esto. ¿Sí? Acá, ¿qué pasa? Recuerden que es un nombre y el nombre puede tener distintos tamaños. Está separado por espacios, o sea que no lo pueden guardar normalmente con un sein. Tienen que guardarlo de la otra forma que les expliqué. Sí, por ejemplo, este tiene un tamaño distinto a este. Y así como están estos nombres, hay más nombres completos que van a tener que estar separados por espacios y ustedes tienen que leerlo de la forma concreta en la que les expliqué. Pues si no tienen muy claro esto, pueden mirar el video de entradas y salidas. Hicimos un problema similar. Pues de hecho el problema del traductor, que traducíamos una frase en alemán, esa frase la leímos de la forma en la que les mencioné. El siguiente problema es el problema de la operación mágica. Ustedes lo que tienen que hacer es leer una entrada con 3 variables, n, m y x, y mostrar los dos resultados. Estos dos resultados. ¿Sí? Pero lo que les digo, lean bien los códigos, lean bien las entradas, porque vean que acá los límites son similares a los del problema de ir restando con Diego. Entonces ahí ustedes tienen que hacer algo similar, casi igual a lo que hicieron en el problema restando con Diego. ¿Sí? Ese es el problema de la operación mágica. El siguiente problema es el problema de carácter al número. Resulta que existe algo llamado el código ASCII. El código ASCII lo que hace es separar en una lista cada carácter que existe. Hay múltiples caracteres. Y como lo separa en una lista, la lista está ordenada por números. Entonces tú puedes obtener el número de la lista de cada carácter. Bueno, lean el problema, es más entendible leyéndolo. Y tienen que mostrar el valor de la lista de cada carácter. Es bastante simple. Pero para este problema, como son solo caracteres, nosotros creamos alrededor de 100 casos de entrada. Entonces traten de leer bien. Este problema es bastante simple si ustedes leen la entrada. Leen la descripción, van a darse cuenta que es muy simple. Acá no hay límites, porque es solo leer un carácter.
Y el último problema es el de mensaje de emergencia. Van a tener que leer un número, pero no es cualquier número, es un número decimal. Si no tienen muy claro esto de qué pasa si es un número decimal, pueden ver el problema de entradas y salidas, porque este número no se puede guardar en un entero. Y después ustedes tienen que mostrar, como atención, ha ocurrido un temblor de la magnitud, el número que ustedes leyeron en Bogotá, Colombia. ¿Sí? Esos son los cuatro problemas, los cuatro ejercicios que les dejamos. Así que de esta manera terminamos la transmisión. Esa es la corrección el solving de los cuatro problemas de la segunda semana. Ya les dejamos los cuatro problemas para esta semana. Y traten de estar pendientes de Discord y de YouTube, también de Instagram. Twitch no lo usamos tanto, pero pues pueden seguirnos también en Twitch si desean. Porque en Discord vamos a estar dando toda la información. Por ejemplo, para el problema de restando con Diego, nosotros les dimos una pista para que supieran qué hacer, cómo declarar los long y los enteros. Posiblemente en Discord nosotros les demos pistas y ustedes pueden contactarnos por Discord. Hubo gente que me preguntó, por ejemplo, el problema de restando con Diego, que por qué el problema no le daba, y yo les expliqué esto de los long y los enteros. Recuerden que nosotros estamos acá para ayudarles, entonces traten de estar pendientes de eso. En Discord ustedes pueden escribirme por interno y yo estaré pendiente de ustedes. En YouTube tenemos esta transmisión la subiremos a YouTube posiblemente. Y también tenemos otra sección que es la de un parche para desparche. Para esta semana el invitado es Willy. Willy Montes es un egresado del Técnico Central del año 2005 que eh, pues nos hizo el favor de contarnos su historia y cómo fue su trayectoria en programación competitiva, y se van a dar cuenta que es algo muy hermoso porque él también empezó desde algo muy básico y fue avanzando y avanzando hasta lograr eso. Lograr representar a tu país en series internacionales de programación es una cosa de locos. Y aparte de ser el representante como participante, también fue entrenador. O sea, la delegación colombiana lo llamó para que fuese entrenador del equipo del 2009. Entonces es bacano ver que esto de la programación competitiva va más allá de solo resolver problemas. Y es bastante interesante ver eso. Esta es la sección de un parche para desparche. Les pido que pues si nos quieren seguir en YouTube, ahí va a haber más anécdotas aparte de la de Willy. Si no estoy mal, creo que ya tenemos 3 anécdotas y posiblemente para las siguientes semanas les publiquemos más anécdotas de personas que fueron egresadas del técnico, en su mayoría, que se metieron a hacer programación competitiva y que a poco en poco fueron cambiando su vida a partir de la programación competitiva. En Instagram también vamos a hacer publicidad, entonces por favor síganos ahí. Y ya, muchísimas gracias. Esta fue la transmisión de Upsolving.